Hola niños de cuarto básico, bienvenidos a nuestra sexta clase de lenguaje. Hoy día lo que vamos a hacer es retroalimentar la comparación de textos de un mismo autor. El autor con el que estuvimos trabajando es don Pepe Pelayo. Don Pepe Pelayo es un escritor, humorista que se dedica a las novelas e historias infantiles que se vino a residir a Chile, él nació en Cuba y se vino para acá, ¿no es cierto? La clase anterior les leí el cuento Cuentos de Hadas, un breve fragmento de una novela que él tiene que se llama Cuentos de Hadas, y quedó de tarea leer La Caperucítala, ¿no es cierto? Y quedó para que ustedes hicieran un cuadro comparativo y me respondieron unas preguntas. Les quiero agradecer porque me llegaron muchas respuestas de las actividades y así puedo ir viendo yo lo que ustedes van avanzando. Vamos a comenzar con la lectura del cuento, después vamos a ver las respuestas de ustedes y por último vamos a revisar nuestro cuadro comparativo. Comienza la lectura. La Caperucítala. Érase una vez una niña llamada Caperucítala, a la que se le han hecho cientos de versiones de su cuento. Sin embargo, ella no conocía ninguna, porque odiaba leer. Caperucítala era la más linda que Miss Viejo Universo de 1795, pero tenía un carácter muy fuerte, una habilidad fuera de lo común para los deportes y, por si fuera poco, era una experta en artes físico-culturistas y en artes marciales. Un día la madre le pidió que fuera a casa de su abuelita que se encontraba enferma y que le llevara mermelada de plátano con chirimoya. Caperucítala se alegró mucho de ir, no de tener a la abuelita enferma, y abrigándose bien por el intenso frío que había, partió rauda. La anciana vivía a 2 cuadras de su casa, pero la niña, para entretenerse un poco, tomó el camino más largo, pasando por un bosque que estaba a 3 kilómetros. Corrió y corrió, hasta que se puso roja. Una vez internada en el espeso bosque de eucaliptos, robles, pinos, ébanos, helechos gigantes y varios maceteros con plantas ornamentales y un bonsái, se le apareció un lobo grande, astuto y más malo que un troll, un ogro y un orco juntos. Venía vestido de un traje azul marino y corbata roja, llevaba un portafolio negro en la mano y con cara de yo no fui. En fin, la típica imagen de un ejecutivo serio y supuestamente respetable. Buenas, ¿cómo te llamas, niña? A ti no te importa, le respondió dulcemente Caperucítala. Mira, yo soy inspector de la Superintendencia de Bosques y Zanjas y estamos haciendo unas encuestas. ¿Puedo hacerte unas preguntas? No. Pero fíjate, podrás participar en un sorteo y ganarte una semana de vacaciones en un hotel de tiempo compartido. Córtala, lobo. Deja de tonterías. Yo sé quién eres. El animal se molestó, pero no le quedó más remedio que marcharse con el portafolio y el rabo entre las patas. Él quería darse un banquete con la niña, pero le parecía poca cantidad de comida. Estaba interesado en averiguar a dónde se dirigía ella y con quién se encontraría para aumentar el festín. Como no lo pudo saber en su primer intento, se le ocurrió seguirla y averiguarla. Para no levantar sospechas, primero se disfrazó de ciruelo. Así caminaba a hurtadillas detrás de Caperucítala. Sin embargo, ésta se dio cuenta y le apretó con fuerza en la nariz, comentando en voz alta que aquella ciruela estaba aún verde. Pero como el lobo era más persistente y molestoso que una mosca en la cara de un animador de televisión, continuó con su enmascaramiento. Se disfrazó de pingüino, de señal de tránsito, más tarde de inodoro, pero siempre la niña, de una u otra manera, lo descubría. Cuando llegaron al final del camino, por detrás de la abuelita, Caperucítala se puso a recoger sandías silvestres, colocándolas en su canastita de mimbre. Habría de ser muy estúpido para no darse cuenta a dónde iba finalmente la niña, y como el lobo no lo era, porque había hecho un diplomado, un magíster y un doctorado en una universidad muy prestigiosa, aprovechó el momento para entrar en la casa por la puerta trasera. Rápidamente adobó a la abuelita con sal, pimienta, mayonesa y cilantro, y de un tirón se comió completa a la pobre viejita, que se revolvía en el estómago del lobo sin comprender lo sucedido. Enseguida, este se puso el camisón, el gorro de dormir y se metió en la cama. Cuando Caperucítala llegó a la habitación, se detuvo extrañada. Sé que la abuelita no se baña hace como 3 días por su enfermedad, pero ni así puede tener este mal olor. Creo que por aquí hay lobo encerrado, pensó con viveza la niña. Al acercarse a la cama, lo comprobó. ¿No me vas a preguntar qué ojos más grandes yo tengo?, le dijo el animal.
Me imagino que los tienes así porque te asustaste mucho al verme con este cuchillo en mi cesta. ¿Y no te interesa saber por qué tengo una boca tan grande? Por favor, lobo, esas cosas son para niños chicos. ¿A quién vas a engañar? Le respondió Caperucítala con un gesto de desdén. El lobo, enojado, no esperó más, dando un salto, vociferó con furia. Caperucítula rójula, eres un lóbulo, un animal forósulo. Le devolvió el grito a la niña. Entonces el lobo trató de atrapar a la niña, pero Caperucítala lo colocó un palo dentro de la boca impidiéndola que la cerrara. Después le propinó varios golpes de karate en el tórax. Acto seguido saltó y caminó con agilidad por la pared y el techo, desciendo por detrás del lobo, mientras le lanzaba 3 patadas que hicieron caer al animal. Una vez en el piso, la niña le amarró las patas a la espalda. Entonces, con el cuchillo, le abrió el estómago y rescató a su abuelita. Mientras la anciana se bañaba para quitarse de encima los jugos gástricos del lobo, Caperucítala le cosió la herida al animal, no sin antes sacarle toda la piel del cuerpo. Ahora te vas de aquí y dentro de 3 días pasa por la oficina de objetos extraviados del guardabosque. Llena una planilla y recoge tu piel. El lobo huyó de ahí, corriendo a toda velocidad. Corrió tan rápido, pero tan rápido que si se hubiera puesto a darle vueltas a un árbol, fácilmente se hubiera podido morder él mismo su oreja por detrás. Así, Caperucítala y su abuela, sus padres, hermanos y hasta un primo lejano, hijo de una tía segunda, casada con el guardabosque, fueron muy felices. Bueno, en realidad Caperucítala, así de momento, no fue tan feliz como los demás, porque a partir de lo sucedido, entrenó y desarrolló tanto su cuerpo que se le engarrotaron todos los músculos. Entonces, obligada por el reposo, se preocupó por desarrollar más su mente. Leyó miles de libros, entre ellos las versiones que se le han hecho a su cuento, incluyendo esta, por supuesto. Cuando creció, Caperucita Roja se casó con un príncipe azul y tuvieron hijos violetas. Niño, empezamos a desarrollar las actividades. Primera pregunta, ¿qué cuento te gustó más? ¿Por qué? ¿Cuál de los dos protagonistas es más valiente y por qué? Camilo nos respondió, los cuentos de hadas porque eran muy entretenidos y graciosos en algunos sentidos. ¿Cuál era más valiente? La Caperucita porque puede derrotar al lobo y también a la abuelita sin temor. Florencia respondió, me gustó más la Caperucita porque el cuento de hadas ya lo habíamos leído el año pasado. Yo creo que fue más valiente la protagonista de la Caperucita porque ella no sabía que el ejecutivo era el lobo y aún así se defendió a sí misma. Alejandro respondió, la Caperucita porque era divertida. ¿Y cuál era la protagonista más valiente? La Caperucita porque le cortó el estómago al lobo. Valentina Fuentes respondió, me gustó la Caperucita porque nunca lo había leído y porque me gustó cómo fue la historia. Que ella cree que la Caperucita es más valiente porque enfrentó al lobo sabiendo que la podía comer el lobo. Cuadro comparativo. Comenzamos con la temática. Esto es de qué se trata nuestro cuento. Para Valentina Fuentes, Cuentos de hadas se trata de un niño que estaba enamorado de una niña y que por equivocación le mandó una carta a ella, pero era para un amigo. Y la Caperucita de una niña que se encontró con un lobo. Para Florencia es que está enamorado y Caperucita es de aventura. Para Alejandro es romance infantil y la Caperucita es de acción infantil. Para Ignacia es de romance, cuentos de hadas y Caperucita es de acción. Para Juliana es que Hada se equivocó de carta y de una niña fuerte y difícil de engañar. Pasamos al ambiente. Según Marcelo es en un parque y en un bosque. Según Antonella es en un parque y en la casa de la abuela. Según Juliana es en un parque y en un bosque. Caperucita es en 2 ambientes, es en un bosque y en la casa de la abuela. Pasamos a las características del personaje principal. Todas las actividades que realicé concordaban en que Hada es el personaje principal y Caperucita. Eso está muy bien.
Ahora, una de las respuestas más complementas es la de Ignacia, que me dice que Ada es tímido, soñador, distraído, romántico, y Caperucita es linda, de carácter fuerte, inteligente, ágil, astuta e ingeniosa. También hay otras características que les dieron a ustedes, a los niños, como la de Isidora, que dice que Ada es detallista, enojón y tímido, y Caperucita es una niña fuerte y valiente. Pasamos al problema de la narración. En la narración el problema se genera, no como algunos niños pusieron ahí, que es cuando se comen a la abuelita. Por ejemplo, en Cuentos de Hadas es cuando se equivocó de carta, como pone Juliana, es cuando aparece el lobo, ¿no es cierto? Isidora nos especifica que son las malas intenciones del lobo las que generan el problema. Y Marcelo nos pone que cuando se toma un camino incorrecto, el camino malo, como pone él, es ahí en ese momento que se genera el problema. El que se coman a la abuelita es un resultado del problema. Como solucionar el problema en Cuentos de Hadas, realmente en el texto no sale la solución, pero sí podemos pensar o inferir, ¿no es cierto?, que lo que va a hacer es ir a hablar con Pocho para cambiar las cartas y devolverle la carta que le corresponde a Cari y quitarle la carta que era para Cari a Pocho. Y en Caperucita, cuando vemos que el problema realmente es la conducta del lobo, las intenciones del lobo, y que lo que hace que se enmiende este problema, ¿no es cierto?, es que se vaya, cuando Caperucita le dice que tiene que ir, le saca la piel y le dice que tiene que ir a buscarla. Entonces él ya con esta acción hace que elimina al lobo del bosque, hace que el lobo se vaya para siempre del bosque y ahí soluciona el problema. Hay otro pequeño problema, que es que Caperucita no lee, y después al final dice que después de sufrir un desgarro muscular tiene que comenzar a leer, y ahí lee todas las versiones de los cuentos. Ese también no es el problema principal del texto, pero sí es un problema importante. Comencemos con el aprendizaje. En general estuvieron todos buenos, pero elegí algunos. Dice, por ejemplo, Tanela, que no importa que para quién sean sino los sentimientos, y que siempre hay que ser valiente y correr el riesgo, que es el aprendizaje de la Caperucita. Florencia dice que hay que ser cauteloso para que no ocurran errores, que es el cuento de hadas, y Caperucita, que siempre hay que enfrentar los problemas. Ignacia dice que debemos pensar bien antes de realizar acciones o decir algo, y no tenemos que confiar en desconocidos y ayudar a las personas que necesiten. Y Camilo dice que es normal soltar los sentimientos a otras personas, y que es bueno hacer un cambio en tu vida si esta es necesaria. Entonces ahí podemos ver cuáles son los aprendizajes. Le agradezco a todos los que me mandaron sus trabajos, y comprendo que algunos no pudieron hacerlo, y espero que los hagan y los vayan revisando con lo que les envié.